Juan Cruz, te dejo a vos el resto de la historia. Buenísimo. Gracias. Ahí estamos. Bueno, específicamente les voy a contar mi historia y cómo llegamos a construir una plataforma de inteligencia para las transferencias en el mercado del fútbol. Mi camino arranca desde muy chico, desde los 5 años, como cualquier chico, queriendo jugar al fútbol, quizás a la vuelta de su casa o en el primer club que tenía cerca. Con 7 años apareció en ese momento la oportunidad de ir a jugar a Boca Juniors. Y la realidad es que implicaba todo un cambio en mi familia, no era simplemente querer jugar al fútbol. Era cambiar la dinámica de mis padres, de mis hermanas, de todos nosotros. Y uno con la inocencia de decir, bueno, yo quiero esto, no tenía ni idea de qué implicaba, ni tampoco cómo me iba a formar para el camino de emprender. Entonces, creo que lo más complejo en esa instancia, y para contar también, es que yo vivía en Luján. Tenía que viajar 1 hora y media. Era una familia quizás de clase media, pero me tocaba convivir con chicos que quizás venían de otras realidades, pero que todos peleábamos por el mismo objetivo. Y empezar a entender lo que implicaba formar un equipo donde todos tenemos un mismo objetivo que no solamente es ganar, sino que también queríamos jugar en primera división. A partir de ahí, el hecho de salir de mi zona de confort con 7 años, encontrarme con esas realidades, empezó a hacer que de alguna manera yo me diera cuenta de que el camino iba más allá de, bueno, solo quiero jugar al fútbol, ¿no? Es un cambio de vida. A partir de ese momento, con 12 años, mi papá me dice, mirá, no te puedo llevar más y ahora hay que encontrar un lugar donde vos puedas ir a estudiar y quedarte a vivir, porque obviamente era 1 hora y media de viaje. En ese momento River me becó, me dio la posibilidad de irme a vivir al club y efectivamente me fui a mi casa con 12 años. Obviamente en esa inocencia uno no es consciente de qué implica, pero yo lo hacía por el propósito. Mi propósito era ser jugador profesional y poder vivir de lo que me gustaba. La realidad es que en ese proceso me tocó distintas realidades. Por ejemplo, no crecía. Hoy me ven y por ahí dicen qué pasaba. Pero la realidad es que no crecía y son cosas que uno no maneja, que no controla. Y yo no entendía por qué no se daba. Y un técnico en ese momento me dice, mira Juan, ¿vos qué querés? ¿Jugar en primera división o querés jugar en juveniles? Y ahí empecé a entender que mi objetivo era a largo plazo y que esto era un proceso. Más allá del objetivo individual y de lo que uno quiere en el día a día, empieza a generar esa resiliencia, donde quizás las cosas no son como uno quiere, en el momento que quiere, pero tiene que aprender a confiar en ese proceso. Y mucho más ahora, ¿no? En esta realidad en la que nos encontramos, de todo es instantáneo, pero yo seguía con ese propósito de voy a jugar al fútbol en primera división. En ese momento apareció la oportunidad de irme de Argentina con 15 años, me fui a Suiza, lo mismo, llegué a una familia que hablaba alemán, me mandaron a aprender alemán, obviamente fue muy complejo, en ese momento no había redes sociales, no tenía la conexión, hablaba con mi familia una vez por semana, no sabía si los iba a volver a ver a los 6 meses o a los 12 meses, pero la realidad es que todo ese proceso fue formando de alguna manera mi camino también para hoy emprender. Viví en Suiza, en Portugal, en España, en Italia, en Colombia, en Inglaterra. Viví todas las etapas de juvenil a profesional, pero siempre había algo que me quedaba en el camino. La gran cantidad de jugadores que quedaban en el camino por falta de oportunidades y que de alguna manera tenían condiciones, pero no tenían la suerte que había tenido yo de poder mostrarse y conectarse con esas oportunidades. Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo 27 años, si bien logré mi objetivo, que era jugar en primera división, quizás no está yendo al lugar donde yo quería, pero sí tengo hoy todo este camino recorrido para poder aportar desde otro lugar y decidí que iba a construir una plataforma que les iba a permitir a ellos mostrarse y conectarse con oportunidades en todo el mundo. En ese momento las únicas redes sociales eran Instagram, que estaba empezando, LinkedIn, pero no había nada dentro del fútbol. Imagínense querer en una industria tradicionalista o de alguna manera que no estaba adaptada a la tecnología, hablar de inteligencia artificial, hablar de datos, era muy complejo. Pero mucho más complejo era para mí, porque cuando miraba para atrás, hacía 10 años que no estudiaba, y en una charla recuerdo con mi mamá era, bueno, pero yo estoy arrancando de cero. Y mi mamá me decía, no estás arrancando de cero. Un chico que a los 12 años deja su familia,
sabe tomar decisiones bajo presión, tiene manejo de grupo, de alguna manera tiene un montón de virtudes que las tiene que poder aplicar en otra instancia. Y que eso aplica a todos, en cualquier parte de la vida. Ahí decidí que quería volver a Argentina, después de casi 10 años estar viviendo afuera. Y sí, también era empezar de cero en el proceso de cómo voy a hacer para crear una startup, construir una empresa de tecnología. No era un chico que había estudiado tecnología, de hecho no había estudiado. Decidí volver a Argentina, empecé a estudiar, me recibí de licenciatura en marketing. Entendía que era parte de mi proceso y de mi formación a largo plazo. Y empecé todo el camino, desde incubadoras, aceleradoras. Me sentaba con amigos que los llamaba y les decía, chicos que estaban quizás más adelante en estadios, y les decía, por favor, dame 30 minutos, necesito sentarme con vos, que me expliques cómo funciona esto. Y creo que esa mentalidad de creer que no sabía todo, estar abierto a aprender, a las oportunidades, fue lo que también me permitió seguir avanzando. Pero lo importante de esto es, cuando empecé a emprender, o cuando empecé con la idea de construir una startup, muchos me decían, construir una startup es correr una maratón, no una carrera de sprint, ¿no? Y yo siempre lo asociaba al tiempo, y digo, bueno, la carrera de maratón es larga. Y después me di cuenta que tenía muchas similitudes con el atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento convive con el dolor, convive con la frustración, convive con la derrota. Y de alguna manera emprender es eso. Uno tiene una idea, la quiere llevar a cabo, pero se da cuenta de que hay trabas, de que no es por ese lado, hay que pivotear. Vas a buscar capital, te dicen que no, la frustración, que uno tenía una idea y hay que cambiarla y arrancar de cero. Todo ese camino, en mi caso, fue formado, sin darme cuenta, por el fútbol y por mi camino dentro del fútbol. En ese momento también me daba cuenta de que yo había dejado de ser, hoy como CEO de la compañía, había dejado de ser el jugador y me pasaba que hoy tenía que ser el técnico. Y empecé a recordar muchas charlas con mis técnicos, y puntualmente me acuerdo una el último año, donde yo quizás ya era un referente del club, entonces tenía que defender de alguna manera los intereses del equipo. Y emprender se trata de un equipo también. Es la sumatoria de todas las individualidades que hacen que esto suceda o no suceda. Y en esa charla había sacado a un jugador del plantel y yo le decía, mirá, no siento que esta sea la forma, hacerlo abruptamente, porque puede impactar directamente sobre el grupo. Y lo que nosotros tenemos es un objetivo que no solamente es ganar el fin de semana. Queremos lograr, en ese momento era hacer la mejor FA Cup de la historia en Inglaterra. Y la realidad es que él me decía, y me dijo una frase que está muy buena y que hoy la utilizo, él me decía, el que acepta el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra. Y en ese momento me costó entenderlo porque yo seguía defendiendo mis ideales y al equipo, y hoy lo entiendo a partir de que uno está constantemente tomando decisiones, y muchas veces esas decisiones no son ni buenas ni malas, sino que simplemente hay que tomarlas por el bien común y por el bien del futuro, ¿no? Y a veces hay personas que tienen la imagen grande y muchas veces trabajamos sobre los objetivos en el día a día. Y creo que este camino de emprender y de alguna manera alineándolo con mi experiencia dentro del fútbol es cómo todos los procesos de frustración, de dificultad, de querer lograr el objetivo y ir trabándonos, siempre lo que termina pesando es el propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no es fácil, porque si no todo el mundo lo haría, y porque de alguna manera cuando las cosas no suceden, el único que prevalece es el propósito. Entonces, de mi lado era contarle mi historia, poder reforzar esto, que lo más importante es por qué hacemos lo que hacemos, y ojalá todos puedan encontrar también ese propósito que es lo que mueve y lo que comunica y lo que de alguna manera termina uniendo los grupos.